Cordial saludo para todos, mi nombre es Albert Calderón, soy aprendiz del programa tecnológico de gestión integral del transporte y en esta ocasión voy a hacer un video mediante Prezi para presentar los principales indicadores de servicio al cliente en el sector de transporte para las modalidades de carretero, aéreo y marítimo, tanto para carga y como para pasajeros también. Los principales contenidos son los marcos conceptuales, el transporte carretero, el transporte aéreo, el transporte marítimo, sus indicadores, los análisis comparativos y las conclusiones. ¿Qué es un KPI? Un KPI, que sus siglas en inglés significan Key Performance Indicator, es una métrica cuantitativa fundamental para evaluar la eficiencia y la efectividad de las operaciones del transporte, que permite medir el desempeño en las áreas críticas como la puntualidad, los costos, la satisfacción del cliente y la calidad del servicio, entre otras. ¿Qué es un ciclo PDA en el servicio al cliente? El servicio PDA, que como un enfoque de mejora continua, consiste en planear, hacer, verificar y actuar, por sus siglas PHVA. Planificar permite establecer objetivos y procesos necesarios. Hacer permite implementar planes definidos. Verificar nos permite monitorizar y medir resultados frente a los objetivos. Y actuar nos permite tomar acciones para mejorar continuamente a través de la mejora continua. Tipos clave de indicadores en el transporte. Los principales indicadores que se están actualmente utilizando para hacer las métricas y las mediciones y poder tener un estatus al día de cómo está el comportamiento tanto dentro como fuera de la empresa son la puntualidad, que se determina por los OTD, que son las entregas a tiempo sobre el total o los lead time. El costo por unidad, que es el costo kilómetro, viaje o flete. ¿Sí? Lo que nos indica qué tan rentables somos en la colocación de la carga, en la ocupación volumétrica de los vehículos, ¿sí? Y qué tan costoso sale mover una pieza desde el origen hasta el cliente final. La satisfacción, que es la CSAT, que es la percepción del usuario final. Cómo percibe el usuario final el servicio, el tiempo, el producto, desde el momento en que lo solicita hasta que lo recibe. Un indicador muy importante que las empresas, especialmente manufactureras, están utilizando hoy en día es el indicador OTIF, que son las entregas a tiempo y completas. Este indicador a nosotros nos permite medir la cantidad de pedidos que hemos recibido, los tiempos que por promesas de servicio en cliente interno y externo debemos cumplir y si estamos llegando dentro de esos tiempos a los clientes finales con el producto que ellos han comprado. Ese indicador a nosotros nos mide el tiempo operativo, el tiempo de despacho, los recorridos, el tiempo de última milla y también nos permite en ocasiones medir la logística inversa cuando por alguna razón el cliente devuelve el material, ya sea porque llegó mal despachado, porque no fue el que él solicitó o porque llegó con alguna no conformidad como averías, roturas, unidades incompletas en el tema del empaque o otras razones que permiten que el cliente tenga la suficiente argumentación para poder devolver un pedido. Otro indicador importante es la integridad de la carga, ¿sí? Que es la mercancía entregada sin ningún daño. Eso es importante porque especialmente en temas de TAT que son tienda a tienda, se pide mucho producto al detalle, es decir, mucha mercancía en regueritos y en pocas cantidades y a veces en esa mezcla de despacho la mercancía tiende a ser afectada. Eso ocurre también a veces en procesos de despachos como los de cross-docking, en donde la mercancía ni siquiera se almacena, sino que se recibe, se etiqueta o rotula, se hace un proceso de distribución o picking y inmediatamente se transporta. Entonces a veces no da el tiempo suficiente para verificar la integridad de la carga y la idea es que la carga llegue sin daños al cliente final.
Y los NPS, que son los índices de recomendación del cliente, que son los feedback que nosotros recibimos a través de distintos canales como PQRs, como correos de satisfacción o inclusive también de los mismos asesores comerciales que perciben las recomendaciones que nos hacen el cliente versus al producto y al proceso de entrega. Ahora los indicadores claves en el transporte carretero. Cargas por carretera. El OTD equivale a un 25% que son las entregas puntuales. El OTIF al 20% que es a tiempo y completo. La integridad de la carga equivale a un 18% que son las entregas sin daños. Y los costos por kilómetro el 12% que es lo que nos identifica a nosotros la eficiencia operativa. Los pasajeros por carretera. La puntualidad en salidas, el 28%. Ese es el más alto. Para un pasajero lo más importante es que la hora de salida se respete y en el mejor ámbito, en el mejor ambiente, donde todo funciona correctamente, salir a tiempo y llegar a tiempo, ¿sí? Es decir, el 28% de ese indicador es la puntualidad en la salida para las rutas. Adherencia a los horarios. La satisfacción CSAT equivale a un 25%, que son las encuestas de los usuarios. El tiempo de espera un 15%. La eficiencia en terminal, el NPS, el 8%, que es la lealtad del cliente. Indicadores claves en el transporte aéreo y de carga. El OPT, el 28%, que son los vuelos a tiempos sobre el total de los vuelos. La integridad de carga, el 22%, los envíos sin daños. Eso se divide sobre el total de envíos sobre 100. Tiempos de tránsito aéreo, el 18%. Tiempos promedios origen, destino versus comprometido. Costo por kilómetro transportado, un 15%. Costo total sobre kilómetros transportados. Tasa de ocupación del 10%, carga real, capacidad máxima, índice de quejas un 7% sobre la carga, reclamaciones y total de envíos. Indicadores claves en el transporte aéreo y pasajeros. El principal indicador en este sector es el OPT, que equivale a un 30%, que son tomar los vuelos puntuales sobre el total de los vuelos por 100. ¿Sí? El CSI, que es la satisfacción del cliente, un 22%. Las encuestas de satisfacción sobre los pasajeros. El NPS de las aerolíneas, el 16%. La gestión de equipaje, el 14%. Aquí es donde los equipajes a veces sufren demasiado porque a pesar de que hay un sistema actual que permite hacer la rotulación y la marcación de los equipajes, siempre pasa, pues hoy en día ha mermado bastante, pero se sigue comportando el hecho de que el pasajero o extravía sus equipajes o en el proceso de sorter interno que tienen los aeropuertos tienden a extraviarse y empiezan los pasajeros a sufrir por pérdidas de sus equipajes. Factor de la carga de los pasajeros un 10% y los vuelos cancelados un 8% sobre el total de los programados. Indicadores claves en el transporte marítimo de carga. El principal, con un 22%, es el tiempo de tránsito marítimo. Días promedio desde el puerto de origen hasta el puerto de destino, en las mejores condiciones marítimas. El OTD marítimo, un 20%, que es el porcentaje de embarques entregados en la fecha comprometida de arribo. Tiempos de estadía en puerto, el 14%. Horas dividido días en buque en el puerto. Si eso a veces pasa que porque no hay la suficiente logística de transporte, no hay carros para poder desembarcar los contenedores o los puertos están llenos de contenedores, entonces no hay el espacio para poder desembarcar a tiempo los contenedores, entonces eso hace que el barco o el buque tenga más tiempo del necesario o más tiempo del programado como estadía en puerto. Costo de flete, un 13%, que es el costo por contenedor o por tonelada. Integridad de la carga, un 13%, que son los embarques sin daño sobre el total. Índice de incidencias portuarias, un 8%, que son especialmente por temas de documentación, los BLs, los documentos de importación de la mercadería o algún documento que se tenga que hacer que puede demorar el proceso de importación y de arribo del material.
Un análisis comparativo de los indicadores. En este análisis exploramos las similitudes y diferencias entre las distintas modalidades de transporte y sus respectivos indicadores. A pesar de las particularidades de cada sector, existen KPIs o indicadores transversales que son fundamentales para la gestión integral del transporte. Indicadores comunes entre modalidades. La puntualidad, OTD, que es esencial en todas las modalidades, tanto para la carga como para pasajeros. La satisfacción del cliente, clave para pasajeros y muy relevante para la carga marítima. Integridad de carga y OTIF, cruciales para el transporte de mercancías en todas las modalidades. Costos por unidad, medido en todas las modalidades de carga. Índices de quejas y reclamos, común y relevante en todos los servicios de transporte. Tasas de ocupación, factor de carga, presentes en todas las modalidades para cargas y pasajeros. Indicadores de mayor peso en la calificación final, los KPIs con mayor impacto por modalidad. Los indicadores de mayor peso en la calificación final, carretera y carga, el OTD con un 25%, el OTIF con un 20%, la integridad un 18%, las PQRs el 15%, los costos el 12%, la ocupación con un 10%. En aéreos y pasajeros, el OTP un 30%, el CSAT un 22%, los NPS el 16%, los equipajes un 14%, factores de carga un 10% y cancelaciones el 8%. En marítimo y carga, el principal, los tránsitos el 22%, los tránsitos marítimos. El OTD un 20%, la estadía un 14%, los costos un 13%, la integridad otro 13% y otros los 18% como los temas documentales. Indicadores con mayor peso por modalidad, en carretero y carga, el OTD, las entregas a tiempo, el 25%. Para el cliente lo más importante es que si en la promesa de servicio indican que después de haber sido facturado el pedido a 48 horas tiene que llegar, a 48 horas debe estar el carro reportándose para descargue. En aéreo y pasajeros, el principal, el OTP, la puntualidad, en especial a la hora de salir y de llegar, sin que haya interrupciones en las interconexiones, en los intercambios entre puertos, en aeropuertos, de tal forma de que el itinerario se cumpla dentro del tiempo programado. En marítimo y carga, el principal, el tiempo de tránsito marítimo con un 22%. Un análisis comparativo de indicadores, un peso porcentual por indicador y modalidad de carga, las quejas y reclamaciones, los OTIF, los costos, la satisfacción, la integridad de la carga, la puntualidad. En pasajeros, la puntualidad sin duda, la satisfacción del cliente, la seguridad también, los NPS, la ocupación y los tiempos de espera. Muchísimas gracias.